Hola chicos, muy buenos días. ¿Sí logran ver las diapositivas? ¿Y me escuchan bien? Sí, profa. Sí. Ay. Vamos a seguir con este tema. Antes de iniciar, ¿no se acuerdan si ya les expliqué esta? Pero bueno, si no, ni modo. Se los vuelvo a explicar. Bueno, aquí no han ingresado todos, pero pues ya queda de cada quien. Vamos a iniciar. Voy a comenzar con esta parte de la educación rural. Este fue el primer intento de solución al problema de la educación indígena. Sí, esto se dio durante el gobierno de Álvaro Obregón y él, bueno, fue el que restableció lo que es la Secretaría de Educación Pública y la puso en manos de José Vasconcelos. José Vasconcelos creó un departamento de educación y cultura indígena. Esto fue en el año de 1921 y fue la primera acción del departamento crear o dar en función, como quien dice, a los maestros ambulantes, ¿sí? También había maestros misioneros y ellos eran los que instruían a los jóvenes. Ellos en cada lugar que iban, bueno, había también instituciones, a ver, permítanme, déjenme ver, si no me aparece, que quieren entrar sus compañeros. Ya acepté, todos los que me aparecen los acepto, chicos, ya saben, yo no rechazo a nadie aunque queden 5 minutos para terminar la clase. Pero me tienen que aparecer, porque si no me aparecen, pues no, ¿cómo los acepto? Hay veces que ellos tienen mala señal o yo tengo mala señal, no sé. Ya ven cómo es la tecnología. Bueno, estaban las casas del pueblo también. Estas eran como escuelas unitarias, así se les llamaba en ese tiempo. Y consistía en que un solo maestro atendía a todos los alumnos. De hecho, en las escuelas, hay todavía escuelas rurales y en esas escuelas rurales hay un maestro para 2 grupos o un maestro para 3 grupos. Bueno, esta es una experiencia que me han contado mis compañeros de maestría que están en lugares muy lejanos. Entonces, todavía en Oaxaca existe ese tipo de escuelas. Y también estas misiones culturales es una de las creaciones más originales de la pedagogía de la Revolución Mexicana. Entonces, Vasconcelos fue el que promovió su creación, también promovió lo que era la parte de funcionamiento y la función de los maestros de campo, ¿sí? El mejoramiento profesional en el sentido de, por ejemplo, los maestros ambulantes, los maestros misioneros, ¿no? Que iban de un lugar a otro. Bueno, por comentar también, en sus inicios, las misiones culturales eh, eran al principio un equipo de maestros y de profesionales que se trasladaban de un centro a otro, o sea, de una población a otra, ¿sí? Donde ya estaban, como quien dice, las escuelas rurales. Y ellos, pues, utilizaban diferentes técnicas de educación, ¿sí? Entre ellas, pues, eran las pequeñas prácticas de industrias, también eh, de agricultura.
Bueno, vamos a empezar con el pensamiento pedagógico de Vasconcelos. Vasconcelos desarrolló su pedagogía educativa en su obra de Robinson a Odiseo. Y aquí pues el protagonista principal de esta obra de Vasconcelos era Daniel Defoe, así se llamaba su personaje principal. Y este personaje lo contrasta con el Odiseo homérico. Como ya sabemos, existe una obra que se llama, hay una obra de Robinson Crusoe. ¿Sí han escuchado de esta obra de Robinson Crusoe? Yo no, profa. ¿No? Hay un libro de Robinson Crusoe donde narra la vida de él con sus aventuras por el mundo, que hay un naufragio en una isla. Bueno, es un libro muy famoso, si quieren buscarlo. Entonces, digamos que de acá, de ese libro de Robinson Crusoe, se dio idea Vasconcelos. Vasconcelos era un hombre muy preparado en todos los sentidos. Ya habíamos comentado que su papá pues perteneció a la aduana, entonces por eso él tenía esta parte de viajar mucho. Tenía otras perspectivas, otra visión de ver el mundo. Entonces por eso tenía tantas ideas. Ahora, Odiseo, es el personaje de la obra y él fue un héroe homérico, ¿sí? Que al regresar a su patria después de la guerra de Troya, fíjense, o sea, lo combinó con dos obras, ¿sí? Del Odiseo homérico y la de Robinson Crusoe. Por eso él le puso obra de Robinson a Odiseo. Ahí vemos de qué trata más o menos pues su idea de poder plasmar la obra de Robinson a Odiseo. Ahora, ¿qué tiene que ver el título? Pues el título de la obra expresa claramente lo que es el propósito del libro, ¿sí? Robinson simboliza el método astuto, el método improvisador y técnico de lo que era la anglosajona del mundo. Déjenme admitir a sus compañeros que me aparecen aquí. Él pretendía que México progresara, ¿sí? Y sus ideas eran enfocadas a toda la comunidad latina. Entonces, podemos ver, y lo podemos ver reflejado también en el escudo de la UNAM, que ya comentamos la clase pasada. Entonces, Vasconcelos enfoca su obra fundamentalmente a examinar lo que son las bases filosóficas de la doctrina educativa de Dewey. Y también, bueno, una crítica que hace aquí Vasconcelos, arremete contra el naturalismo de Juan Jacob Rousseau. ¿Se han leído a Rousseau, verdad? Sí, profe. Profa. Que el niño aprende por naturaleza y todo eso. Entonces, aquí es una crítica que hace, porque dice que, bueno, su crítica es de que lo desampara o deja solo al niño en libertad cuando él empieza su desarrollo. Entonces, es una crítica que da él. Y Vasconcelos también afirma que quizá lo más importante de la escuela es enseñarnos a conocer el mundo. Y pues claro, también desarrollar según las reglas de moral y de arte. Eso es lo que opinan de la escuela. Aquí tienen otros puntos más.
dentro de sus pensamientos de Vasconcelos, también desarrolla esta parte de conceptos propios de la educación. Entre ellos abarca lo que es la escuela nueva. Creo que aquí la debemos estar. Aquí la anoté, la escuela nueva. Bueno. Y también habla define su concepto de escuela. Decía que la escuela era la que proporciona una información selecta. También él habla que la escuela te proporciona cierta doctrina en general, también cierta filosofía, y que la escuela libresca, él habla o propone la escuela libresca, dice que es eficiente, pero que una escuela que reemplaza el libro por lo útil, condena a la mayoría de los hombres a no conocer jamás el mundo de las ideas. Entonces, también habla del maestro. Dice que el maestro debe de tener muy cimentada su moral, ¿sí? Porque dice que si el maestro carece de autoridad moral, que aquí es donde surge la crítica que le hace a Juan Jacobo Rousseau, que el problema del criterio se torna confuso. Ahora, yo así lo relaciono, ¿eh? Yo pienso que él critica a Juan Jacobo Rousseau porque una cosa escribía y otra cosa hizo con su vida. ¿Sí se acuerdan cuál fue su vida de Juan Jacobo Rousseau? ¿No analizaron parte de su biografía, chicos? Sí, pues se supone que a él se le criticaba mucho porque había abandonado a sus hijos, ¿no? Y entonces él había puesto esto de, pues, del Emilio y la educación, entonces eso le criticaban, ¿no? Como que no concordaba su teoría con lo que él hizo. Ajá, porque abandonó a sus hijos. No, 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 ese Juan Jacobo Rousseau fue tremendo en su moral, ¿eh? Entonces, hizo en sí, el Emilio fue un manual de cómo educar a un joven, pero realmente pues él abandonó a sus hijos en un orfanato, un hospicio. Entonces, pues sí tuvo a su mujer, pero después la abandonó, o sea, era muy don Juan. Entonces, todos esos tipos de aspectos no coinciden con lo que dice un libro a lo que es tu calidad moral. Entonces, por eso este Vasconcelos dice de que su criterio de moral es un poco confuso. Y pues sí, ¿no? Ya analizándolo desde ese punto de vista igual. Igual a Montessori, ¿eh? Que otra también que no actuó tan bien con su hijo, ¿no? Aquí vemos una mujer, sí, ¿no? La primera doctora italiana, pero también le importó más su carrera que su hijo. ¿Ya vieron la película? Chicos, No, profa. les recomiendo, vean la película, está buenísima. Está en YouTube, creo que son dos películas, se ve en blanco y negro. En blanco y negro. Ay, no me acuerdo, pero sí ya está muy viejita la película, la verdad. ¿Cómo se llama? Ahorita se las mando si quieren el link, me pongo a buscarla. Pero independientemente de los libros que escribió, porque la verdad vemos la pedagogía plasmada, lo que inventó, el solo hecho de tener esa creatividad de hacer los muebles del tamaño de los niños, los materiales didácticos. eh, el libro del secreto de la infancia también se los recomiendo, súper bonito desde que nace el bebé, todos los consejos que nos da como padres. Entonces, sí, sí está muy padre toda su pedagogía, muy bonita y es aplicable. Hay escuelas Montessori, pero su calidad moral como mujer, como madre, ahí sí te queda como que la duda, porque en sí ella prefirió su éxito, ¿sí? A estar con su hijo, porque pues en ese tiempo era un escándalo que una madre soltera, bueno, una mujer tuviera un bebé, ¿no? Entonces, y luego aparte se lo quitó su marido, lo dejó con otra, bueno, su novio, porque nunca fue su marido, ¿no? Su Giuseppe. Entonces, vemos esta parte de que
pues una cosa predican, otra cosa hacen, ¿no? Por eso entra aquí esta crítica que hace Vasconcelos. A ver. Cuando le quiero desactivar mi audio, no sube no me sale la herramienta. Pero bueno, ya. Bueno, otro aspecto también que habla este Vasconcelos es de la conducta. Habla de cómo se deben de comportar los niños en el aula. em, Habla esta parte de la conciencia que deben de tener, del criterio que deben de tener los niños, tanto los niños como los profesores. También para él es muy importante el arte. Ahorita lo vamos a abundar más más adelante en las diapositivas, pero él hablaba del propósito esencial, que es lograr una comunidad entre el alumno y entre el maestro, ¿sí? Descubrir la manera de hacer fácil y fecunda la inteligencia, ¿sí? Porque hay veces que tenemos materias y se nos complica, ¿no? Más te enredas, más te complicas, no entiendes y pues a veces es la pedagogía del maestro, ¿no? Me decían mis alumnitos, criticaban mucho a una maestra, ya tiene muchos años, como 6 años, pero decían, ay, profa, dice, pues la maestra sabrá mucho, bueno, X maestra, ¿no? Pero no tiene pedagogía para enseñar, porque ella era psicóloga, ¿no? Independientemente de, pues de su, que tenía ya posgrado, después la maestra estudió un posgrado, una maestría en educación, que la verdad en esa parte sí le hacía falta, pero ya ven cómo son los psicólogos. No quiero ofender a nadie, pero hay unos que sí se proyectan, chicos. En UGBX hay muchísimos psicólogos. Siempre andamos ahí en bola, ¿no? Todos los maestros. Pero ellos se hacen su círculo, como que son muy, no sé, ellos entienden, entre ellos entienden. Ahora que fue el día del maestro, hay una maestra psicóloga, como dos, tres que siempre jalan con nosotros, con los pedagogos, y se pasó a nuestra mesa. Pero ella siempre, o sea, como que ella es más de pedagogía, no sé. Pero los otros se juntan en su círculo y no les puedes cuestionar nada porque ya te empiezan a decir de cosas porque ellos siempre tienen la razón. No sé, no sé. Así es entre maestros, no sé ya cuando estén en su trabajo o en su familia, no sé cómo sean, pero en el aspecto de los maestros, no sé por qué siempre como que están a la defensiva. Pero bueno, en el caso de esta parte que tiene que el maestro tener ética, ser un artista, dice Vasconcelos, para llevar al alumno a la fascinación, para llevar al alumno a la magia, ¿sí? Él decía en sí que el maestro era un artista educador, ¿sí? Así toma esta parte del arte, como el arte de enseñar, ¿sí? Y ya respecto a la enseñanza elemental, él habla de llevar esta educación a los lugares más carentes de escuela, ¿sí? Dando uniformidad en métodos y programas. Ustedes verán como que muy repetitivo dentro de la historia esta parte, ¿verdad? Pero siempre, siempre estuvo presente. Siempre lo querían implementar esta parte de uniformidad de métodos, ¿no? Y cuando ahorita, ya en el siglo XXI, te das cuenta que esto está mal. No puedes hacer una uniformidad de métodos. A ver, ¿por qué? A ver, chicos, ¿por qué no puedes hacer una uniformidad de métodos? Porque a lo mejor no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Esa es una. Y porque cada lugar tiene su contexto. Cada lugar es diferente, tiene diferentes necesidades. Entonces,
deberíamos de hacer un programa de las necesidades que tiene la región. ¿Sí? Porque no son las mismas necesidades en las zonas urbanas que rurales, ¿verdad? Entonces, pues aquí, bueno, para que ustedes analicen esta parte. El proyecto principal del ministro de Vasconcelos era combatir el analfabetismo, el alto analfabetismo. Entonces, él reconocía también que la educación elemental, como el jardín de niños, como la primaria, como la escuela técnica, era la prioridad de llevar la educación. Entonces, sí reconocía esta parte, pero también veía la necesidad que tenían las escuelas, ¿no? Aquí, bueno, les anoté que el jardín de niños eran actividades escogidas, ya sabemos, pedagogía de Federico Froebel. La escuela primaria era una extensión uniforme de 6 años. La uniformidad de programas para las escuelas primarias en todo el país y las escuelas técnicas, que es el trabajo eficiente. Vasconcelos también siempre trató de evitar la instauración de 2 sistemas educativos paralelos, ¿sí? En sí, uno rural y uno urbano. Ahora él decía que era para detener o evitar la división entre la población y entre las ciudades del campo. Ahora, esto que él quería unificar era para dar una unidad nacional. O sea, él en sí quería una conciencia o educación a nivel nacional. En el caso de los jardines de niños, él sugería 2 orientaciones esenciales. Que la educación que se impartiera tenían que aprovechar lo que eran las aptitudes naturales del párvulo, del niño. Acuérdense que a esa edad se les llama párvulos. Y, bueno, lo fundamental era iniciarlo en la vida social. Ahora, ¿cómo lo iban a iniciar? Pues iban a desarrollar actividades escogidas, el contacto con la naturaleza, cantos, juegos, ocupaciones adaptadas a su medio, ¿sí? Recitaciones, representaciones. Y fíjense, sí se aprenden los niños de esa edad recitaciones, ¿eh? Sí se aprenden y recitan y hacen sus ademanes, están muy chiquititos y sí se las aprenden. También representaciones dramáticas. Tienen problemas como que lo saca la plataforma mucho. Ay, qué lindo. ¿Sí logran ver ustedes? Ya. Me había salido algo. Bueno, entonces también ven la parte del dibujo, del cultivo de plantas, del cuidado de los animales domésticos, que eran unas características que menciona Vasconcelos, que debían de ver los niños párvulos. También, pues en la escuela primaria, el objeto bueno, esta fue objeto de preocupación de Vasconcelos, y él señaló uno de los vicios de la escuela primaria elemental, como eran los años obligatorios y una escuela primaria superior de 5 años. Ahora él quería que, o mejor dicho, cambió el tiempo de la primaria. Con él, como ministro de Educación, se vio este cambio de 6 años, así como estamos actualmente. Entonces, para que chequen ese dato. Y también se daba esta parte de los
desayunos escolares para niños pobres. Ahora, el programa de las escuelas primarias que impuso Vasconcelos era de cubrirse de 6 años escolares, las materias que ellos veían era lengua nacional, era aritmética, era geometría, era el estudio de la naturaleza, higiene, geografía, trabajos manuales para niños, economía doméstica para las niñas, dibujo, canto, juego, deportes, que eran unos de los temas que veían en las escuelas primarias. Y en la enseñanza técnica, que ya les había mencionado, esta era la continuación de la enseñanza primaria. Y era para dar a los adolescentes de ambos sexos, chicos y chicas, la oportunidad de convertirse en sujetos activos de la vida nacional, pero era claro, mediante un trabajo eficiente. Ahora, vámonos al tema de las bibliotecas. ¿Hasta aquí les gustaría comentar algo de Vasconcelos, chicos? ¿Qué les parece su obra hasta aquí? ¿Sí me escuchan? Sí, profa. Bueno, aquí les puse unos puntitos importantes de Vasconcelos. Uno fue las bibliotecas, educar a toda la población, culturalización de la gente por medio de los libros, tareas de alfabetización, difusión cultural, revista El Maestro en todo el país y las bibliotecas públicas se multiplicaron. Ahora, como ya hemos visto, Vasconcelos fue un asiduo lector, ¿sí? Entonces, esta forma de ser, o estos hábitos, lo llevaron a proyectarlo, pero hacia la sociedad. ¿En qué sentido? En nutrir la vida de los mexicanos, ¿sí? Cuando él llegó a la Secretaría de Educación Pública, ya tenía bien cimentada la convicción de lo que iba a ser su labor. Entonces, su visión no era nada más educar a la infancia, ¿sí? Su visión era más holística, era más general. Era de alfabetizar a toda la población, ¿sí? Quitar estigmas, entre ellos eliminar esta parte de la división entre indios y entre blancos. Era formar la conciencia de que se trata de una sola raza, ¿sí? Y de esta manera constituir lo que era una sola nacionalidad. Que en sí, pues todos somos mexicanos, no hay mexicanos blancos ni mexicanos diferentes, todos somos iguales. Entonces, si se dan cuenta, va muy aunado a lo que tiene que ver con su escudo de la UNAM también, ¿no? Toda América Latina. Entonces, Vasconcelos comenzó con una culturalización de la gente, ¿sí? Y esta fue por medio de libros, así como por medio de tareas de alfabetización, ¿sí? ¿Y en qué manera? Pues siguió lo que era la difusión cultural, la publicación de revistas y la edición de obras. Se establecieron lo que eran las bibliotecas públicas en todas las poblaciones que tenían más de 3,000 habitantes. Entonces, fíjense este punto tan significativo porque no había biblioteca, ¿no? Hay muchos que yo sé que de niños a ustedes los llevaron a las bibliotecas sus mamás. ¿Sí los llevaron, chicos? A mí sí, a la que venía, creo que la móvil, a la que venía aquí en el verano.
Y a la del centro igual he ido, pero ya más grande. Ajá. Sí, ya uno ya agarra camino ya cuando son más grandecito. Pero los invito, chicos, en el centro hay 2, 3 bibliotecas. Por ejemplo, la Margarita Maza, que está por ahí, en el andador turístico, el Yago, el Pochote. Hay una por ahí por San Pablo. Es de niños. Pero están súper bonitas para que tengan un poquito de visión cultural. Si no tienen a qué ir a investigar o algo así, pues aunque sea se dan una idea, ¿no? Ya no se los chorea uno. También la hemeroteca que está por ahí por Santo Domingo. Si no han ido, los invito también. Hay periódicos, eh, hay revistas, están forraditos así, para que se den una idea de lo que hay, de lo que contiene. Entonces, realmente Oaxaca es muy hermoso en esta parte de riqueza cultural, pero a veces los oaxaqueños no sabemos aprovechar todo lo que tenemos. Pero bueno, para que vean quién fue el primero que impulsó esto de las bibliotecas en cada una de las poblaciones de más de 3,000 habitantes. También otro aspecto importantísimo que diseñó Vasconcelos fue una estrategia que tenía a cargo de su ministerio, ¿sí? Miren, él buscó la manera de que todas las editoriales oficiales publicaran libros, ¿sí? Pero con precios muy bajos y eran para el servicio educativo. Además, creó la revista del maestro, revista El Maestro, así se llamaba, aquí se las anoté, y esta era distribuida gratuitamente, pero esta fue en todo el país, ¿sí? Bueno, el tiraje, así se le llama, era de 7,500 ejemplares quincenales. Imagínense qué trabajo, chicos. Nada más para hacer un ensayo, bueno, un ensayo bien hecho. ¿Cuántos tardan? Esta era una revista, mínimo unas 40 hojas, ¿sí? Y eran ejemplares quincenales. Entonces, a estas revistas también se les llamaba famosos libros verdes. Eran papel adecuado, eran empastadas. ¿Y cuál era la intención? Pues la intención es que estuvieran en todas las casas, ¿sí? Casas pues de todas las personas mexicanas, ¿sí? Que sirvieran como un pie al inicio de una biblioteca familiar. Yo sé que en sus casas, chiquitito que sea, pero tienen ustedes un librerito, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, un librerito o una esquinita donde tienen sus papás, y si no tienen, pues en cajas, ahí tienen muchos libros. Entonces, siempre en todas las casas hay libros, pero en ese tiempo, pues no tenía uno tanto este alcance, ¿no? Entonces, las bibliotecas, en el aspecto de las bibliotecas públicas se multiplicaron, las escuelas abrían sus puertas, ¿sí? Para los que quisieran entrar. Siempre había material para leer. Entonces, vemos este punto de partida que tuvo Vasconcelos en el sentido de alfabetizar a la población. Ahorita, también cuando fui estudiante, me di cuenta porque a nosotros nos mandaban mucho a investigar. No era como ahora que todo lo encuentras en internet, en YouTube, en Google. Siempre íbamos a bibliotecas, íbamos a la biblioteca de la MESO, independientemente que nosotros fuéramos del ICE-WAPCO y que tuviéramos nuestra biblioteca, siempre andábamos buscando libros en otras bibliotecas. Y había universidades que no te prestaban los libros, o sea, nada más decían, sí lo tengo, pero no te lo presto. Entonces, para que vean este punto, ¿no? Que aunque no fueras estudiante, te prestaban los libros, te permitían hojearlos. Entonces, este, pues es una la visión que tenía Vasconcelos. Sigo acá. Si se acaba el tiempo, ya saben, nos salimos y volvemos a ingresar. Ahora, hay una parte que criticaba a Vasconcelos respecto a la lectura. Él criticaba que se les diera a los niños lecturas clásicas, ¿sí? Dice que
los niños deberían de tener alcance de sus pequeñas inteligencias. Entonces, les voy a leer una parte que encontré acerca de él. Dice, nuestra propia pereza nos lleva a suponer que el niño no comprende lo que a nosotros nos cuesta esfuerzo. Olvidamos que el niño es mucho más despierto y que no está embotado por los vicios y apetitos. Tanto es así que me atrevería a formular la tesis de que todos los niños tienen genio y solo al llegar a los 16 años nos volvemos tontos. ¿Sí? O sea, él decía que no atiborrar a los niños de lecturas clásicas, sino que darles lecturas propias de su edad. Y pues habla bueno, de acuerdo a sus edades, pero él menciona infinidad de títulos de obras como la Ilíada, la Odisea, de diferentes teóricos como Platón, la Divina Comedia, Shakespeare, el Quijote, clásicos, ¿no? De Víctor Hugo, Aristóteles, Ana de Nervos, Juana, Rousseau, Kant. Entonces, son todos los teóricos que él menciona que uno debe de leer en su vida para tener esta preparación, esta fortaleza intelectual. Ahora, aquí ya viene lo que es la educación estética. A ver, ¿quiénes han ingresado a Santo Domingo? Yo, ¿Has entrado? ¿Te has dado tu recorrido? sí, ¿Sí? A ver, ¿quién eres? Porque no te puedo ver cuando estoy proyectando. soy Mara. Ay, Mara, ok. ¿Alguien más aparte de Mara? Yo, profa. ¿Tú quién eres? Carla. Carlita. Ajá. ¿Alguien más aparte de Carlita, de Mara? Yo, profa. A ver, ¿quién eres? Yo, profa. Es que no los veo, chicos. A ver. Porque aquí cuando abro esto... Ay, no sé cuándo me tengo que... Ay, ya. Michelle. Ajá, ya vi quién habló. Michelle, ¿quién más? Yo, profa. Vidalda, Jimena. Ajá, muy bien. Felicidades, chicos. ¿Y quién ha ido a recorrer Cuilapán de Guerrero? Yo también. Yo también, profa. Betsaida. ¿Quién más? Nada más. Esta es la capilla abierta de Cuilapán de Guerrero, pero adentro, y más ustedes con credencial, chicos, con credencial de estudiantes, no les cobran nada. Pueden entrar y salir y no les cobran nada. Entonces, aprovechen su credencial. Porque luego cuando no tienes credencial, te cobran todo, chicos. ¿Sí? Yo, fíjense, en marzo me fui a Mérida. Me lo pasé bien chido, la verdad. Toda la Riviera Maya. Y no tenía yo credencial, porque como docente en UGMX no te dan credencial. Ya sabemos que si eres profesor, pues tienes la entrada libre, pero pues en UGMX no te dan. Pero soy estudiante. Igual, o sea, como estamos en línea, cuesta tanto trabajo que te den las credenciales. La verdad, a las escuelas se les hace la cabeza grande. No me dieron. Por ahí conseguí una credencial y así no pagué ni Chichén Itzá, ni Tulum. Entonces, les digo, aprovechen esa ventaja que tenemos de ser estudiantes, porque no te cobran, ¿no? Y pues te ahorras una lana. Imagínense, nosotros somos 4. De la secundaria rapidísimo te dan, pero ya de los niveles superiores como que se les hace grande la cabeza. Vamos a